Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Jessica Zambrano es periodista de investigación, docente y cofundadora de Intómita Media. Desde su rol, impulsa historias con enfoque en derechos humanos, donde las voces ciudadanas se ven, se escuchan y permanecen. En todos lados. O sea, siempre hay una persona, un liderazgo y también muchas mujeres que están sosteniendo en las comunidades ante la violencia y ante las ausencias. Jessica, qué gusto que nos acompañes hoy con nosotros. Gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto para mí. Bueno, hay varios temas que podíamos tocar, pero como justo te comentaba tras cámaras, me gustaría también que este sea un programa un poco para hablar de las realidades que viven las mujeres en Ecuador. Y quisiera también empezar un poco en tu descripción o en tu concepción de cuáles crees que son los desafíos y problemáticas que aún hoy en Ecuador siguen viviendo las mujeres. Bueno, hay un montón, ¿no? Es como una pregunta amplísima. La verdad es que tener un cuerpo de mujer en Ecuador es difícil desde el momento en el que te enfrentas a un montón de prejuicios cuando eres madre. Las madres, primero para empezar el tema científico, ¿no? Es como el tema, todo lo que se refiere a la ciencia y la salud, las mujeres desde maternar es un problema porque hay un montón de cosas, de estereotipos y de estigmas que les dicen a las mujeres, por ejemplo, de que puede ser madre hasta cierta edad, que es real, pero realmente hay muy pocos estudios científicos que avalan como que estas ideas. También el hecho de, digamos, casi siempre las mujeres son obligadas a tener cesáreas. Y ahora en el contexto del crimen organizado, es mucho más conflictivo, ya que muchos de los temas que son tal vez dirigidos a las mujeres o pensados como para el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres quedan relegados porque hay otra prioridad, que es la violencia y el crimen organizado, ¿no? Entonces se reducen los presupuestos, vemos, por ejemplo, cómo el Ministerio de la Mujer fue eliminado. Fue absorbido, ¿verdad? Viceministerio. Fue, digamos, absorbido a un viceministerio, pero yo la semana pasada tuve una entrevista por un tema puntual que estoy trabajando, en el que las organizaciones sociales como Aldea, que llevan el registro de los femicidios desde la sociedad civil, no saben muy bien cuál es la institucionalidad a la cual deben dirigirse ahora que ya no existe el Ministerio de la Mujer. Entonces, hay un montón de programas, se ofrecen becas, se ofrecen como hay una publicidad, digamos, alrededor del tema de las mujeres, pero no están claras, digamos, las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, es muy conflictivo ver ahora cómo se toma el tema de ser mujer como un discurso que te posiciona desde un lugar tal vez progresista o de centro izquierda, si estamos hablando de políticos, pero que en el fondo realmente no se ocupa de establecer una política pública real para las mujeres. Por ejemplo, para ti es o era importante tener un Ministerio de la Mujer como tal. Bueno, a mí me parece que esa era una lucha, no solamente era, digamos, un ministerio como tal, sino que era una garantía a la que se habían llegado a través de distintas, digamos, distintas demandas que había hecho la sociedad civil al Estado. Entonces, el Estado, a través de estas demandas que tienen que ver con, por ejemplo, el caso de Paola Guzmán Albarracín, ¿no? No sé si recuerdas ese caso. Paola Guzmán era una niña de colegio que fue abusada por el rector del colegio y que finalmente su madre se enfrentó a distintos estigmas cuando fue a protestar o a reclamar por la muerte de su hija porque no le avisaron. Ella estaba en la enfermería del colegio, no le avisaron que su hija había tomado diablillo, simplemente la dejaron morir. Entonces, esa búsqueda de justicia
Tardó muchos años, llegó a la Corte Ujú. Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide al Estado ecuatoriano que tome medidas para establecer, primero, educación integral sexual para las mujeres. ¿Y cómo lo hace? Si lo hace a través del Ministerio de Educación, pero también entidades que deben regular que eso ocurra, ¿no? Entonces, si bien el Ministerio de la Mujer aún podríamos pensar era tibio en muchos sentidos porque era una institución naciente, era una institución que debía consolidarse desde los procesos que deben seguir, digamos, la sociedad civil y que demanda la sociedad civil. Entonces ahora nos enfrentamos con el crimen organizado y nos enfrentamos a múltiples problemas que se radicalizan, como el tema de la educación integral sexual, que es un tema muy tabú, y ahora ni siquiera como hay una garantía de educación y mucho menos de educación integral sexual en los colegios, y no hay una institucionalidad a la cual pedirle cuentas. Entonces, lo que te digo, era una institución muy joven, pero era el producto de una demanda o de muchas demandas que la sociedad civil había de alguna manera buscado y alcanzado a través de este ministerio. Entonces, quizás ahí lo más importante eran justamente las políticas que debían salido como consecuencia de estas luchas que tú nos hablas, y más allá de eso es el tratar de hacer que esas políticas estén monitoreadas y se ejecuten de la forma correcta. Porque Exacto. por lo que entiendo, pueden existir programas, pueden existir políticas, pero no terminan de tener los resultados que deberían tener, o al menos se esperan, para que de alguna u otra forma solventen al menos ciertos de los problemas que tienen las mujeres, porque seguramente son varios. Claro, y los problemas que tenemos las mujeres no son solamente los problemas que Claro. tenemos las mujeres, son los problemas que tenemos las familias, porque recordarás en Ecuador más del 50% de las mujeres, bueno, me parece que estoy exagerando, el 30% de las mujeres son cabezas de hogar, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser cabeza de hogar? Es también como estamos hablando de madres que muchas veces son solteras o que son las que trabajan en sus familias y que de alguna manera son las que buscan y sostienen la economía del hogar en muchos sentidos. Entonces, el problema de las mujeres son los problemas de las familias ecuatorianas y sí que hay una falta de institucionalidad y que además ya se venía como viendo cómo se resquebrajaba en distintas inmediaciones. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento para el cumplimiento de la sentencia de Paola Guzmán Albarracín, la sociedad civil pedía que se tengan distintos mesas de socialización para el cumplimiento de las sentencias y simplemente los ministerios, incluido en ese momento el Ministerio de la Mujer, excluyó a la sociedad civil y a las organizaciones de la sociedad civil en estas discusiones para implementar estas políticas. Entonces, sí, es cierto, no solamente es el Estado, también es la sociedad civil, pero la sociedad civil ha trabajado para que de alguna manera se visibilicen, llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos estas demandas, estos casos, y finalmente evadir a la sociedad civil ya en la materialización de esta política pública también es, digamos, cuestionable. Por lo que entiendo, sé que hace falta muchas cosas por hacer desde el ámbito de gobierno o de la administración pública como tal para justamente solventar estos problemas. Pero si tuvieras que escoger una o dos áreas que deberían ser prioritarias y que algo se debería hacer básicamente en el mediano o corto plazo, en los siguientes 2 años, por así decirlo, ¿cuáles serían esas áreas en las que te gustaría ver un poco más de atención? La salud es una de ellas y la educación integral sexual. No tiene que seguir siendo tabú. Yo crecí, o sea, no culpo a mi madre por esto, pero por ejemplo, cuando yo tuve mi primera menstruación, nadie nos había educado para menstruar. Y estoy segura que si los hombres menstruaran, o sea, habría de todo Ya habrían solventado el problema. y habrían solventado, ya sería un tema de salud pública, ¿no? Entonces, y yo todavía a mis 35 años, a veces me baja la regla y no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer en el sentido de usar, o sea, eso suena un poco mal, pero creo que hay que hablarlo, o sea, porque es un tema de salud pública. Las mujeres menstruamos y las toallas sanitarias son carísimas, usar tampones es carísimo, usar copa menstrual es todavía más caro y conflictivo. Entonces,
primero salud, educarnos en salud, en nuestra salud sexual y reproductiva de manera integral y educación integral sexual, porque ahora no solamente tenemos el problema del crimen organizado en los barrios, también tenemos la forma en la que las mujeres son usadas como carnada por un lado, pero también formas en las que las mujeres son madres desde muy jóvenes y no se pueden reintegrar al sistema educativo, porque también en el sistema educativo hay una serie de tabús, hay una serie de estigmas por ser madre e ir al colegio. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que hay un futuro cuando una joven de 12 años primero es madre y materna durante 2 años y luego ya no puede reinsertarse en la educación? Yo creo que eso es vital ahora y pensar, digamos, desde que somos muy jóvenes, un poco frenar todo el tema de la violencia contra nuestros cuerpos que se enfrenta como desde lo educativo, desde los estigmas, desde, bueno, ya es señorita, entonces ya tiene que trabajar, y hay un montón de problemas. Realmente, gracias por la invitación. Yo creo que hay muchas personas que te pueden hablar como de manera más profunda. Yo he entrevistado a muchas mujeres que están en territorio y que se enfrentan a situaciones realmente, ay, ¿cómo decirlo? Lamentables. Es de terror a veces, son de terror las historias. Oye, hay algo que me produce curiosidad y sobre todo creo que viene a la mano por mi ignorancia como hombre. Lo puedes hablar si quieres o no, pero por ejemplo cuando mencionaba justamente el tema de qué caros son los productos para la higiene femenina, Ujú. yo por ejemplo desconozco a presencia cierta cuáles son los costos y demás o lo que conlleva, por ejemplo, si necesitas comprar más de una vez al mes, etcétera, etcétera. Y por ejemplo también desconozco si actualmente pagan IVA a ese tipo de productos. ¿Qué, qué, qué es lo caro? O sea, Todo es nuevamente es caro. la ignorancia. Explícame Sí, qué a puede ser lo ver, caro. mira, las toallas sanitarias, comprarte un paquetito de 4 toallas sanitarias, que además estaba conversándolo con una amiga, nunca habían probado las toallas sanitarias con sangre. Siempre las habían, hasta 2020, más o menos, habían probado las toallas sanitarias con agua. Entonces, porque con agua salina, porque pensaban que la sangre era igual que el agua. Entonces, cuando tú eres joven y usas toallas sanitarias, están las nocturnas, están las del día, pero igual te manchas. Entonces, imagínate estar estudiando y sentir el miedo de mancharte. Entonces, uno de esos paquetitos cuesta como $7, $5. Ahora los tampones, además son los que más tardan en biodegradarse en el planeta. Entonces, no solamente somos mujeres, menstruamos, tenemos que comprar productos higiénicos carísimos, sino que también tenemos que cargar en nuestras conciencias que tardan como 100 años en biodegradarse estos objetos, sobre todo los tampones. Y ahora está muy de moda como que las copas menstruales, pero hay muy pocas copas menstruales que se producen en Ecuador, todas son importadas o las tienes que pedir por Amazon, se la pides a tu amiga que viaja a Estados Unidos, a Europa, te cuesta $30 una copa menstrual y que no sabes realmente tampoco cuál es el tamaño. O sea, vivimos en un desconocimiento de nuestra salud menstrual. Entonces yo creo que eso es básico. Y que ya luego si eso lo trasladamos a sectores populares en Ecuador o de, si lo pongo de una forma más básica, de niveles socioeconómicos medios, medios bajos o bajos, seguramente para esas familias también se vuelve costoso Claro, ese tipo de accesorios de higiene porque también tienen que preocuparse de otras cosas en prioridades, por ejemplo, darle de comer a sus hijos, por poner claro. un ejemplo. Y esa es una realidad que te digo, a mí no creo que me sorprenda porque seguramente eso ya estaba, pero al menos yo la desconocía. Ujú. Y el empezar a hablar de ese tipo de temas, creo que al menos hace una diferencia y al menos hace de visibilizar algo que quizás a día de hoy está, pero Claro. pocos lo hablan. Sí, o sea, totalmente. Y ya con el tema de la salud, de la higiene menstrual, o sea, se habla mucho, siempre. Menstruar es como, es muy caro. Pero bueno, y allí hay una serie de temas que se desprenden de la salud sexual, que Ujú. ya no tienen que ver solamente con la menstruación, sino
digamos, cuando vas a tu primera consulta ginecológica. Y eso también, o sea, es como hay mucha tendencia también ahora de las enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma humano, o sea, también ahora ya hay inyecciones para prevenir, pero bueno, esos son temas, te digo, que como que no están no son Vox Populi, o sea, es como que, Que existen, pero siguen siendo ajá. parte a medias, porque hay un desconocimiento quizás público en general. Y es que me gustaría ahora pasar a tu, o a otras las áreas, seguramente donde te sientes más cómodo porque forma parte de tu carrera y tu desarrollo profesional. Tú fundaste o cofundaste un medio que se llama Indómita Media, Ujú. eh, y me gustaría hablar sobre eso. Me gustaría hablar sobre de dónde nace el medio y también de los desafíos que has encontrado en el camino, y especialmente en esos primeros años, cuando iniciabas. Y yo seguramente hay muchos más durante la vida que tienen, pero al menos en ese inicio, ¿cuáles eran los más grandes y por qué te interesó fundar un medio como tal? Bueno, yo empecé a hacer periodismo, digamos, en el ámbito cultural y el ámbito cultural me dio como ciertas herramientas, no solamente para hablar de temas políticos, de personas, sino también de procesos y de susceptibilidades que están como que en el ser humano. Y yo creo que allí evidentemente surgió como una nueva ola en Ecuador que empezó a hablar de feminismo y tenemos a las escritoras icónicas como Mónica Ojeda, María María Fernanda Fernanda Ampuero. Ampuero, bueno, Juliana Ortiz Ruano, ¿no? Que es una escritora afrodescendiente. Eh, ella escribe una novela que se llama Fiebre de Carnaval, que es sobre una niña que empieza a crecer y se da cuenta de lo malo que es el mundo, o sea, de cómo cada quien, cómo hay maldad, ¿no? En el mundo. Y bueno, entonces un poco allí me fui vinculando con el tema del feminismo, los derechos humanos, de otras susceptibilidades en general, ¿no? Y un poco cruzándolo también con procesos políticos. Y luego en 2020, sí, 2019-2020, que empecé a hacer mi maestría en la Universidad Casa Grande, afiancé una amistad con alguien que ya conocía, que es Sally Ponce, y ella ya había pensado en fundar un medio feminista, ¿no? Ella venía también de otra rama del periodismo, como contando, y ella hizo una gran crónica sobre el caso de Paula Guzmán Albarracín, y nos juntamos para trabajar nuestro proyecto de tesis que sería Indómita, ¿no? Y bueno, ganamos primero un fondo del ICFJ, que es el International Center for Journalists, y fundamos Indómita con un primer reportaje que fue como un femicidio en Galápagos que fue muy sonado, que fue la muerte de Jacqueline Ass, ahorita se me fue el nombre de ella. Pero bueno, entonces contamos esa historia y cómo hay mucha violencia en Galápagos de la que no se habla. Y bueno, entonces un poco empezó así, ¿no? Como un medio que se proclamaba como contrapoder al patriarcado de alguna manera. Y ha ido mutando, evidentemente. ¿Y a día de hoy cómo es? ¿O cómo lo catalogarías? Hoy ya no pensamos así, o sea, sí pensamos así. Así, pero no. Pero ahora pensamos que hacemos periodismo de investigación con enfoque en derechos humanos. Y obviamente sabemos que el género lo atraviesa todo. ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros nos financiamos a través de grants, de becas. El medio no es un medio que está en el día a día. Nosotras buscamos como contar historias que de alguna manera están en la coyuntura, pero que muchas veces se dejan como pasan desapercibidas por otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la crisis carcelaria en Ecuador, eh, que nosotras también trabajamos un especial de investigación y podcast sobre la crisis carcelaria enfocada en cómo las mujeres también sufren o enfrentan la crisis carcelaria en Ecuador, porque cuando hablamos de crisis carcelaria
no hablamos de mujeres muy usualmente, ¿no? Ujú. Entonces, Es usual que no se hable. entonces nos trabajamos en esos temas. Y bueno, eso. Y de esas historias que has ido construyendo y reportando, sobre todo junto a tu compañera, ¿cuál crees que ha sido una de las historias que más te ha impactado? Bueno, de la crisis carcelaria, nosotras nos dividimos como armamos un grupo con con otras 3 periodistas, que además de Talie Ponce está Diana Romero y Alina Manrique, y cada una como que trabajó un enfoque sobre cómo las mujeres se vinculan o enfrentan la crisis carcelaria, y mi tema fue las mujeres trans en el sistema penitenciario. Y realmente fue un desafío primero porque cuando hablamos de mujeres trans, yo soy una mujer cisgénero, heterosexual, y muchas veces las mujeres trans han cuestionado muchísimo los feminismos, ¿no? Entonces es un poco difícil aproximarse, pero o sea, para mí fue un proceso muy duro, muy doloroso, como hacer esta reportería. Yo conté el tema de Alexa, que es una chica trans, era venezolana, y que ella trabajaba en una aplicación de citas, y cuando estaba con unas amigas como trabajando, una de ellas invita a un señor, y finalmente él parece que había estado como... Esta es la versión de ellas, ¿no? Ajá. La versión de la policía a mí me parece risible, pero la versión de ella es que habían estado como trabajando, habían alquilado un Airbnb, solamente lo dejaron llevar a este hombre porque era alguien de confianza, y después él como habían dado todo el día en esta aplicación de citas, de cita tras cita, le llamó a pedir plata a su hermano, y su hermano sospechó como, ¿dónde estás? Entonces buscó el GPS del carro y alertó a la policía porque estaba en un lugar que él consideraba sospechoso, y la policía llegó y se las llevó presas a todas, ¿no? Incluso Alexa, mi entrevistada, mi fuente, decía que ella estaba en la tienda y vio cómo pasaba todo y pudo haber corrido, ¿no? Pero como ella sentía que no había hecho nada, se quedó. Entonces, bueno, la policía me parece que allí contó que había un hombre, fue engañado por hombres que se hacían pasar por mujeres, y cuando llegaban eran secuestradoras. Entonces, hay como una negación de que hay hombres que tienen citas con mujeres trans, primero, ¿no? Entonces, y bueno, ella era migrante, su mamá vino a buscarla de Colombia, y finalmente las declararon inocentes a todas, ¿no? Estuvieron un año durante la época cuando inició la militarización en las cárceles, las prostituyeron, les hicieron pagar vacuna dentro de la cárcel, como las vieron en TikTok, pensaban que eran millonarias, que tenían plata, que realmente eran una red. Y bueno, finalmente ella logró, como que la declararon inocente. La otra persona se presentó ya en la última audiencia, y las versiones no coincidían con la versión inicial. Entonces por eso fueron declaradas inocentes. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Y ahí perdóname que hacer una pausa, pero también por ignorancia y también por curiosidad de cómo funciona el sistema carcelario en este aspecto. Cuando hablamos de una mujer trans, y también para que le aclare a nuestra audiencia, estamos hablando de alguien que nació Nació hombre hombre, y pero transicionó a hacia, mujer. Ajá. hacia mujer. ¿Qué hace el sistema carcelario con esas personas? ¿Dónde las pone? Esa es la primera curiosidad que tengo. ¿En qué cárcel? Las ponen normalmente, eso es otro tema, ¿no? Que también es un tema de las agrupaciones trans, pero hay muchas mujeres trans que prefieren estar en las cárceles de hombres. Precisamente, pero también el sistema carcelario automáticamente las envía a cárceles de hombres, ¿no? Muy pocas como que logran entrar a cárceles femeninas, aunque
sí hay, no es que no hay, o sea, sí hay mujeres O trans. sea, si la pelean, pueden lograr conseguir ir a una cárcel, al Sí, pabellón de mujeres, por pero así lo decirlo. que entiendo y que algunas entrevistadas me han dicho es que es más complejo para ellas estar en una cárcel de mujeres porque las mujeres las maltratan. O sea, hay maltrato en todas las cárceles. Ellas deberían estar, hay unos pabellones o en algún momento hubo unos pabellones en los que se respetaba la comunidad LGBTI más dentro de la cárcel. Ajá. Entonces, y recibían porque además gran parte de la población carcelaria de la comunidad LGBTIQ+, tiene el VIH. Entonces necesitan retrovirales, medicamentos y atención prioritaria en muchos casos. Entonces, por eso es muy grave el tema de la tuberculosis, ¿no? Porque además, mi mamá también ha trabajado mucho con ese tema y la gente cuando tiene VIH y tuberculosis es una condena de muerte casi. Y eso que a día de hoy eso está volviendo, no sé si ya se ha declarado como emergencia o ya debería estarse declarando como emergencia, porque realmente el tema de la tuberculosis en las cárceles se está expandiendo a un ritmo bastante acelerado y es bastante preocupante. Que una cosa quizás puede ser entender que son personas que han cometido delitos Claro. y ok, se pueden tener esa parte y deberían estar en un centro de privación o rehabilitación, pero yo creo que también debería existir condiciones mínimas al menos para que no tengas una enfermedad que es contagiosa y que puede perjudicar a muchos, incluso a aquellos que todavía no están con sentencia ejecutoriada, sino que están ahí esperando que obviamente sean sus procesos y demás, y siempre hay que esperar hasta que un juez determine la culpabilidad de alguien para eso. Y eso es preocupante, sobre todo por cómo están las cosas en Ecuador, entre tantos problemas que existen. Pero quiero tomar esa parte de la historia que nos comentas para justamente reflexionar un poco sobre el poder que tienen las historias. Es decir, sobre cómo contar lo que le está pasando a alguien, a una persona en específico, te puede dar un reflejo mucho más cercano de los problemas que tiene Ecuador. Te voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con cárceles, pero todavía lo tengo fresco en mi memoria porque es una imagen que a mí me impactó muchísimo. No sé si te suena el nombre de Yawa Zumpa Pugar, que es la madre que recibió a su hija en una caja de cartón, Ah, claro. en una, En sucumbido, claro. sí, quieren no me recuerdo físicamente Apostasio. la comunidad, pero sí, le recibió una caja de cartón, algo que me parece, es una imagen para mí demasiado impactante que yo todavía no me la borro en la cabeza y sobre todo contar ese tipo de historias y que me gustaría quizás en un momento hablar con esa madre por entender qué pasó ahí en ese momento, pero te da a entender cuáles son las fallas realmente que tiene un sistema, en este caso un sistema de salud, pero también podemos hablar del sistema penitenciario tal cual lo hiciste tú hace un momento. Pero yo creo que justamente el poder tener personas que sean ejemplos y relacionarlas con los problemas que está viviendo el Ecuador, para mí, y me gustaría saber qué piensas tú, puede ser la mejor forma de conectar con la audiencia. Y más allá que la audiencia, conectar con esas personas que son aquellos que terminan exigiendo cambios hacia quien sea que esté de turno. Sí, o sea, realmente a mí me ha pasado que contar la historia te cambia la perspectiva de las cosas, porque si bien nosotros vemos el titular, ¿no? Que una madre recibió a su hijo en cartón y nos parte el alma, como saber que eso puede pasar, finalmente también como un poco ir quién era esa madre, qué hacía, qué pasó, cuánto tiempo estuvo su hija allí, como contar ya esa historia nos da no solamente una perspectiva de un hecho específico, sino también qué hay detrás de ese hecho, dónde están las falencias del sistema, ¿no? Como además ya entendemos que no solamente es como un caso particular, sino cómo es todo un sistema que no solamente puede afectar a esta madre que recibió a su hija en una caja de cartón, sino que es producto también de una serie de inoperancias, ¿no? Entonces, un poco eso también nos permite como generar una incidencia que debería estar en manos de la Asamblea, por ejemplo, ¿no?
para fiscalizar esas instituciones en esos momentos particulares. ¿Qué hicieron? ¿Qué se hacen? ¿No? Y ese es un tema. Por ejemplo, yo también hice una investigación sobre los CDIs, que son los Centros de Desarrollo Integral Infantil, las guarderías que están en los barrios populares de Guayaquil, que ellos firman convenios con el antiguo MIES, que ahora tiene otro nombre, Ministerio de Desarrollo Humano, creo que es ahora, ya no es Inclusión Económica y Social. Y ellos había cuidadoras que habían permanecido durante más de 6 meses impagas. Entonces había mujeres que se suicidaron, mujeres que perdieron a su hijo, porque están en un contexto difícil. Entonces una cosa es como tener el dato, el número, la anécdota, digamos, cómo transformar ese hecho en una historia, ¿no? Entonces, y eso realmente te permite como ver cuál ha sido la secuencia de cosas en las que se debería trabajar e incidir, ¿no? Y sabes, porque yo considero, y no sé qué pienses tú, pero para mí los cambios en una sociedad, sobre todo aquellos que pueden producir cambios más profundos y duraderos en el tiempo, son o se producen por parte de la sociedad civil. O sea, si uno no encuentra la forma en crear una demanda en los ciudadanos hacia un problema en particular, sea cual sea mujer, sea economía, sea político, sea cual sea, si uno no logra conectar con la ciudadanía en crear esa demanda, poco puede hacerse desde el espectro político, que se pueden hacer una ley, la firmas y ya, pero luego ocurren los problemas, que es que viene el siguiente gobierno de turno y decide, ah, no, pero es que esto yo no lo hice. Entonces terminas quitando o derogando o reformando esa ley por ese motivo y luego te entras en un círculo vicioso. Entonces, yo sí considero que ese tipo de historias, o al menos el poder contarlas, el poder decir, mira, esto está pasando en el sistema penitenciario, esto en la salud pública, esto en la economía familiar, en el empleo, eh, creo que es una herramienta para poder entablar ese puente entre la ciudadanía y los cambios que necesitamos. Porque si no empezamos a crear esas demandas, y esas demandas deben crearse con muchas veces golpes de realidad, que eso es algo que a veces suele suceder y suele pasar que necesitamos. Porque nosotros podemos tener la idea de que, en los centros penitenciarios hay muchos problemas, es que eh, por darte un ejemplo, es que en Ecuador solo hay un 36% de empleo formal, pero la gente como que no termina de visualizar correctamente cuál es el trasfondo de ese Claro. problema. Porque si uno habla de que hay un problema en el sistema penitenciario y no se está resolviendo, quizás Dios no quiera, a alguien le toca ir para allá, se va a enfrentar con esa realidad en donde quizás los centros penitenciarios no son controlados realmente por el Estado. O cuando hablamos, por ejemplo, del empleo formal, luego es que te das cuenta de que la realidad es que en Ecuador solo 3 de cada 10 tienen empleo formal. ¿Y cuándo empezamos a hablar sobre los otros 7 que no tienen empleo formal? Claro. Entonces, profundizar ese tipo de problemas, que, que es algo que lo hemos hablado, existen, pero no terminamos de conectar con eso porque lo pasamos por alto, es como que está ahí. Claro. Muchas veces creo que la mejor forma de poder conectar con ellos es justamente a través de historias. Sí, completamente. O sea, yo creo muchísimo, o sea, como periodista, ¿no? Creo también en el ejercicio de la sociedad civil, de la comunicación, y vivimos en un momento en el que todo el mundo quiere hacerse viral, en el que todos queremos como informarnos, como estar como al tanto de todo lo que ocurre, pero sin entenderlo. Entonces, la comunicación y el periodismo es una herramienta para profundizar en aquello que todo el tiempo nos están contando, pero que realmente no los desmontamos específicamente con cómo ocurre, qué pasa, realmente qué pasa, ¿no? Cómo lo entendemos más allá de simplemente un post o de un titular, ¿no? Y un poco desmontar como que esas ideas o prejuicios que muchas veces tenemos nosotros mismos, incluso cuando vamos a contar una historia. eh, Cuando un periodista va a hacer una historia, nosotras que trabajamos con el periodismo de investigación, básicamente tú te montas una hipótesis. Entonces tú trabajas sobre esa hipótesis. Tú dices, esto es lo que ocurre, esto está pasando. Entonces vas y ahondas sobre esta hipótesis, pero después llegas al territorio y te das cuenta que estás loco y que vives en una burbuja
y que tal vez lo que tú te planteas sí se acerca a la realidad, pero la realidad siempre es otra. Entonces es vital ir al territorio, contar las historias, como pensar que los titulares o las noticias siempre son desmontables, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aproximamos realmente a la forma de desmontarlo y entenderlo? Y en ese punto en el que ya mencionas un poco el trabajo que realizas a través del periodismo de investigación, ¿qué tan difícil es hacer periodismo de investigación, valga la redundancia, en Ecuador? Bueno, es bien complejo porque primero necesitas recursos para dedicarte como a investigar temas y actualmente, digamos, hay una serie de barreras que tienen los periodistas de investigación respecto, por ejemplo, a la solicitud de información pública. Hay digamos, muchos retrasos en cuanto a las solicitudes de información pública. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras hicimos el tema de las cárceles, solicitamos mucho, hicimos un cuestionario para el SNAI y nunca nos respondieron. Lo hicimos a través de un asambleísta, tampoco respondieron. Entonces hay como un bloqueo de la información y sin información no se puede hacer tampoco periodismo. Entonces y necesitamos no solamente contar las historias de las personas, sino también entender cómo la autoridad, el Estado está actuando dentro de esas historias, ¿no? Por ejemplo, en algún momento cuando el año pasado empezó la masacre en Sociovivienda 1, no, era Sociovivienda 2, yo empecé a contar como la migración forzosa, la migración interna, ¿no? El desplazamiento interno forzoso de, de sociovivienda, por ejemplo, a la Trinitaria, que es donde antes vivían las personas que ahora viven en sociovivienda. Y era muy difícil, o sea, era muy difícil como interpelar o cuestionar a la policía a cargo. Y llegué así como que el policía me dijo, ya, venga ahorita, si no, no le voy a poder atender porque mañana viajo. Entonces hay como muchos bloqueos de información, hay muy poca data, y entonces y bueno, a veces sí se logra tener datos, ¿no? Pero ese creo que es uno de los principales desafíos, ¿no? Y el tiempo. eh, y ahora también te enfrentas a que tal vez no hay seguridad tampoco, sobre todo para cubrir los territorios, ¿no? Cuando el crimen organizado ve que alguien está queriendo contar algo que pasa en un barrio determinado, te conviertes en un blanco también. ¿Cuál es el aprendizaje o la lección más valiosa que has obtenido a través de tu trabajo dentro del periodismo sobre Ecuador? Mm, bueno, como el aprendizaje más valioso, bueno, yo creo que a mí me gusta saber que la comunidad siempre encuentra formas para resistir, ¿no? Un poco lo que tú decías, que la sociedad civil al final es lo que nos queda, ¿no? Y es la que siempre va a estar como actuando, mediando, encontrándose, buscando la forma de sostener la calma en un contexto de caos, de conflicto interno armado. Por ejemplo, o sea, y eso lo encuentras en muchas historias, ¿no? Nos contaban hace poco, no estaba haciendo investigación, pero uno siempre está preguntando cosas. Y fui a la playa y después de todo lo que pasó en Puerto López, ¿no? Y me contaban que habían atacado un taxi de unas chicas, una argentina, no, una uruguaya y una alemana, que habían ido a hacer compras a Puerto López. Y estaban en la carretera y a la altura de Salango les empiezan a disparar al vehículo. Y el taxi en el que iban se bajó y dijo, paren, son turistas. Entonces, la comunidad está allí para defenderse a sí misma. Y eso es Ecuador hoy, ¿no? Donde tal vez se siente la ausencia del Estado,
la comunidad siempre va a encontrar las formas, que no debería, ¿no? Porque ese taxista pudo haber muerto, no murió nadie, hubo un tiroteo, un ataque directo a ese taxi, pero, pero la comunidad está allí para sostener, ¿no? Entonces creo que eso pasa en todos lados. O sea, siempre hay una persona, un liderazgo y también muchas mujeres que están sosteniendo en las comunidades ante la violencia y ante las ausencias. Quizás ante ausencias del sistema o fallas del sistema, solamente nos queda volver a recordar cuál es el poder que tenemos nosotros como ciudadanos y como sociedad para reponernos ante todo. Jessica, como tradición en nuestro podcast siempre solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? Bueno, a mí me gustaría, yo sé que a veces yo hablo de temas que pueden parecer un poco polémicos, a mí me gustaría un poco que todas las personas que nos están viendo acá, cada vez que vean una noticia, hagan el ejercicio de preguntarse a quién le importa esto, quién gana con esto y para qué. Que es un ejercicio que yo siempre me hago cuando estoy contando una historia. ¿A quién le importa esto? ¿Quién gana con esto y para qué? Y no sé, a veces haciendo ese ejercicio nos podemos dar cuenta de, bueno, quiénes se benefician con algo bueno o quiénes se perjudican con algo malo. Eso es un muy buen ejercicio. Lo voy a poner en práctica la próxima vez que me toque leer sobre algún caso político-económico que sucede casi todos los días aquí en Ecuador. Y por último, Jessica, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Bueno, a mí me gustaría que dejemos un poco de intentar viralizarnos y más de tratar de entendernos, ¿no? Me gustaría que cada vez que vemos que a alguien le ocurre algo en una carretera, hay un choque, alguien se cae, nos preocupemos más por ayudar que por grabar, ¿no? Creo que ese es el impulso de lo viral, grabar todo lo que puede ser viral y en lugar de socorrer, ayudarnos, estar, ¿no? Y no sé, también me gustaría que nos empecemos a preguntar, bueno, ¿quién es mi vecino? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué necesita el otro? Y un poco confiar, ¿no? Yo vivo en el centro de Guayaquil y a mí me pasa que, o sea, me pasa mucho que muchos viejitos me piden ayuda para sacar plata del cajero. Entonces, cuando a mí me piden ayuda para sacar plata del cajero, digo, me van a robar, me van a secuestrar, me voy a morir. Pero después digo, solo se trata de ayudar al otro. Y siempre lo hago. Así como, y creo que nunca debemos perder como esa posibilidad de ayudar al otro. Creo que solamente en comunidad, o sea, realmente como construyendo una comunidad, vamos a estar mejor. Quizás proyectas un aura de confianza hacia esas personas. Uy, o de boba, ¿no? O sea, Vamos a decir que de confianza. tal vez sí, y la verdad no me ha pasado nada, como que, esta chica sabe, esta chica me puede ayudar, ¿no? Sí, Le das puede aura ser. de pilas y una persona en la que se puede confiar. Eso ya es bastante en una sociedad como la ecuatoriana. Jessica, te agradecemos mucho por tu tiempo y espero que en otro momento podamos seguir conversando sobre las historias que están en Ecuador y que forman parte de ella. Ujú. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.